Influencer español engaña a los peruanos con respecto al verdadero origen del cacao. El origen del cacao no es mexicano, es peruano. Pues vamos a desmentirlo por partes. El origen del cacao en efecto no está en México, pero tampoco está en Perú. Su origen está distribuido en todas las zonas tropicales de Sudamérica, especialmente en la Amazonía y las costas entre Ecuador y Colombia. Entonces aquí viene tu primer error. A lo que te refieres es a la domesticación del cacao para hacerlo apto para el consumo humano. Y ahí sí, los 6 asentamientos más antiguos registrados en toda la historia de la humanidad están en territorio actualmente ecuatoriano. Encontraron en lo que se había convertido en un botadero de basura una gran estructura de un templo al interior del montículo arqueológico de Montegrande, ubicado en la provincia amazónica de Jaén, Cajamarca. Excavando la compleja arquitectura, descubrieron algunos tiestos de cerámica, de los cuales se tomaron 5 muestras de las paredes internas y se realizaron estudios de microbotánica en un laboratorio especializado en Francia. Te faltó mencionar que son los laboratorios de la Universidad de Montpellier y no solo se mandaron muestras de cacao peruano, sino de diferentes países con zonas tropicales en Sudamérica. 2 de las muestras dieron positivo a Theobroma cacao, la planta del cacao, comprobando así su presencia en el resto arqueológico. Pues como puedes ver en esta publicación de la República de Francia, de Ecuador se llevaron muestras de 300 cerámicas, las cuales se encuentran actualmente en el Museo Nacional del Cacao Ecuatoriano. Y aquí puedes ver el nombre de la científica, Claire Lanaut. 3/4 de las muestras que se enviaron de las 300 cerámicas determinaron que contenían restos de cacao. Las investigaciones fueron lideradas por el arqueólogo Quirino Olivera, quien contó con la participación de 23 científicos de diversos países. En ese grupo se encuentra un científico ecuatoriano llamado Francisco Valdés, quien ha recibido una condecoración internacional por la Asociación Mundial de Cacauteros, ya que fue este científico quien precisamente empezó con las investigaciones arqueológicas en Sudamérica para determinar el verdadero origen del cacao. Y de hecho todos sus estudios están en un libro titulado Las primeras sociedades de la Alta Amazonía, la cultura mayo chinchipe marañón, un libro avalado y certificado por diferentes instituciones internacionales, incluyendo el laboratorio que anteriormente mencionaste. Y la especialista en genética, la doctora Claire Lanaut. La científica Claire Lanaut hizo sus investigaciones con el Instituto Ecuatoriano de Investigación Agropecuaria, INEAP. Claire Lanaut no solo formó parte del equipo que determinó que el consumo más antiguo en toda la historia de la humanidad está en Ecuador, sino que además Ecuador es el país con la mayor variedad genética de cacao en el mundo. Hemos desarrollado muchas herramientas moleculares para mejor estudiar la genética del cacao y recientemente hemos secuenciado el genoma del cacao, por ejemplo, y hacemos un trabajo en colaboración con INEAP sobre la identificación de la variedad nacional, su historia, su domesticación. La doctora Claire Lanaut también dictó una conferencia denominada Proyecto de Genética del Cacao Nacional, dirigida a estudiantes de la SPAN MFL. Entre otros temas, habló del cacao nativo y su domesticación en la Amazonía ecuatoriana, y de las variedades de ADN del cacao halladas en cerámicas que datan de hace 7000 años. Y como puedes ver, aquí queda demostrado que sus estudios de investigaciones fueron en Ecuador, no en Perú. Dado que se encontraba de un yacimiento arqueológico de más de 5300 años de antigüedad. Las excavaciones continúan a día de hoy y hace pocos días descubrieron una mazorca de cacao tallada en una piedra, en modo de jeroglífico. Esta estaría representando el eslabón más antiguo y primigenio de la domesticación del cacao en la Amazonía del Perú. Si te refieres a esta piedra tallada en forma de cacao con la función de ser un mortero para moler el cacao, encontrada en los yacimientos de la cultura mayo chinchipe marañón, se encuentra en el Museo Nacional del Cacao en Ecuador. Fue encontrada en territorio ecuatoriano. Tienes un fragmento de la conferencia del arqueólogo ecuatoriano Francisco Valdés hablando precisamente de este objeto. La pieza maestra del cacao. Del sitio salió, antes de que yo comience a excavar ahí, una mazorca de cacao en piedra pulida. Es un mortero, como los otros morteritos que vimos hace un ratito, ¿no? Y la pieza es fundamental, es tan bella porque es la evidencia del cacao. Y la doctora no pudo hacer una muestra, un muestreo de esto, y aquí también había cacao. En este mortero también habían huellas de... Aquí no se molía cacao, no, el grano de cacao casi entra en el receptáculo de ese mortero. Pero algo que estaban haciendo con el cacao lo estaban mezclando con otras cosas de aquí. Y aquí también se encontró huellas de cacao. En octubre del 2018 publicamos en la revista Nature los resultados de esta investigación conjunta. Como ven, hay montones de autores ahí, ¿no? Está la doctora Zarillo, la doctora Lanaut, todos los equipos. El último que firmó soy yo. Yo brindé el sitio y brindé las condiciones para que se puedan identificar aquí las cosas. Ahora en los estudios hechos en el sitio Santana La Florida, en lo que es el actual Ecuador, se ha comprobado que el cacao forma parte de la cadena de la domesticación y de su uso social hace 5500 años.
Este es el artículo científico original de la publicación del laboratorio de la Universidad de Montpellier. Estas son algunas cerámicas de los diferentes asentamientos en Sudamérica de los cuales se sacaron muestras para los análisis en el laboratorio. Y como pueden ver, está en orden de antigüedad. Desde el párrafo D hasta el I son las culturas más antiguas que se encuentran en el Ecuador, donde se registran los consumos más antiguos en toda la historia de la humanidad. Y no solo esto, también está publicada la ficha técnica que demuestra la trazabilidad en porcentajes de cacao encontrados en aquellas cerámicas, principalmente la gran mayoría, lo más abundante está en suelo ecuatoriano y colombiano. Además, el laboratorio publicó un mapa donde se registran los asentamientos más antiguos en orden, empezando por el primero la cultura Mayo Chinchipe Marañón, la segunda la cultura Maldivia, la tercera la cultura Machalía, la cuarta la cultura Bahía Chorrera, la quinta la cultura Jamacoaque y la sexta la cultura Tolita Tacames Nariño, siendo posteriormente los siguientes asentamientos más antiguos en territorio colombiano. Este precioso trabajo en cerámica le perteneció a la cultura Mayo Chinchipe Marañón del territorio ecuatoriano. Esta botella no solo evidencia el consumo de cacao más antiguo en toda la historia de la humanidad, sino que también su trabajo detallado demuestra que eran culturas muy avanzadas. Y además es la pieza fundamental que determinó que el consumo más antiguo y la domesticación del cacao por primera vez en toda la historia de la humanidad data desde hace más de 7000 años y comenzó en el territorio actualmente ecuatoriano en la Alta Amazonía, en la provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Palanda, Ecuador. Y es por esta razón que nuestro máximo embajador, el buque Escuela Guayas, está repartiendo réplicas de esta cerámica en los más importantes museos de historia en todo el mundo, siendo ya más de 50 museos alrededor del globo terráqueo. Y en esta imagen se puede ver al almirante del buque Escuela Guayas, nuestro embajador cultural en el mundo, entregándole esta pieza de cerámica a la embajadora del Ecuador en España. Este objeto queda además como una huella y un sello indiscutible de que Ecuador es la cuna del cacao doméstico. No solo ha sido demostrado ante la comunidad científica como la cuna del cacao, sino que además es el principal exportador de cacao fino de aroma con denominación de origen. Contamos con la mayor variedad genética en el mundo y actualmente es el principal exportador del mejor chocolate del mundo, siendo las barras de chocolate ecuatorianas las más premiadas en el mundo y en la historia. Así que te quede claro que el origen del consumo y la domesticación del cacao por primera vez en toda la historia de la humanidad fue en tierras ecuatorianas. Sé feliz y no le hagas quedar mal a tu país ni al país que representas. Saludos.